Bueno, para todos muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de capacitación. Mi nombre es Alejandra Marín, hago parte del equipo de Campus Digital y el día de hoy vamos a ver nuestro tema de actividades en cursos no estandarizados. ¿Listo? Para esta actividad nos acompaña María Denise García, que es la coordinadora de producción educativa y vamos a estar aquí explicándoles sobre cómo pueden ustedes em, poner sus actividades en las aulas, en sus cursos, que no son de contenido Innóvame. ¿Listo? Entonces, a nosotros como profes nos entregan un curso que está totalmente vacío, ¿verdad? Entonces, así ustedes pueden ver el curso cuando ingresan y no tiene contenido Innóvame. Esto es importante que no tenga contenido Innóvame, ¿listo? La explicación del ingreso a las aulas, eso pues nosotros en diferentes capacitaciones, en diferentes capacitaciones anteriores ya lo hemos explicado, ¿vale? Entonces, cuando ingresamos a nuestra aula, está este engrane, perdón, y vamos a activar la edición, ¿listo? Voy a desactivarla para que ustedes puedan ver cómo se ve cuando ingresamos. Así se ve el aula cuando ingresamos. Y para activar edición, solamente le vamos a dar aquí, activar edición. ¿Listo? Eh, Así como se ve el curso, estamos en un formato que se llama VD. Ese es el formato que generalmente usamos en los cursos. Pero si de pronto ustedes ven que el formato no se acomoda a lo que queremos ver en nuestro curso, pueden hacer el cambio del formato. ¿Cómo lo pueden hacer? Van aquí al engrane, editar ajustes, bajan donde dice formato de curso y pueden hacer el cambio. Vamos a ponerlo en formato semanal y así ya se ve cargado el curso. ¿Listo? Entonces pueden hacerlos el cambio de formato como mejor se les acomode a lo que ustedes quieren mostrar en su curso. Listo. Entonces doy paso a Denise para que nos empiece a dar la explicación sobre nuestro manejo de actividades en cursos no estandarizados. Muy bien, muy buenos días a todos. Es un placer acompañarlos en este espacio y pues poder brindarles unas orientaciones pues muy importantes sobre cómo formular esas actividades dentro de los cursos pues que les sean asignados. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta antes de ir, digamos, a las aulas y como tal empezar a realizar pues la edición en este espacio es tener claro varios aspectos y es primero tener presente esa propuesta disciplinar que hay para ese curso eh, y pues desde allí empezar a trabajar. ¿A qué me refiero con la propuesta disciplinar? Entonces acá voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar cómo ese documento que pues desde el programa a ustedes les deben facilitar, ¿cierto? Ya sea pues los directores de programa o su líder, para que ustedes tengan claro pues que van a trabajar en ese curso. Para poder formular esas actividades dentro del curso, pues hay un documento, hay una propuesta disciplinar eh, aprobada para poder publicar contenido en un aula educativa, ¿no? Nos estamos refiriendo, pues, al microcurrículo del curso. Creo que este documento debe ser familiar, pues, para ustedes, ¿cierto? Es un documento en Excel en el que se va a poder identificar sí, establecer la información inicial del curso, ¿cierto? De cuál es su nombre, a qué programa está asociado, qué nivel académico tiene, cuántos son los créditos pues, académicos que tiene.
si es un curso a distancia, si es un curso virtual, si es o no un curso electivo, cuántas semanas tiene, bueno, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues, la propuesta de temáticas, temas y subtemas para ese curso. Y pues, más adelante, por supuesto, la distribución de los aprendizajes en cada una de esas unidades, ¿cierto? Estamos hablando de los aprendizajes específicos y de los resultados de aprendizaje del curso, ¿cierto? Y pues más adelante una sugerencia sobre la metodología que se debe llevar o establecer en ese curso, cuál sería esa evaluación, ¿sí? O las técnicas evaluativas que se van a implementar y de ahí en adelante, pues una propuesta de unos recursos educativos, de unos medios de consulta, ¿sí? Que van a hacer ese apoyo, ese, digamos, ese sustento teórico, por decirlo así, de esas actividades que se van a proponer, ¿cierto? Entonces, eh, de acuerdo, digamos, como con la sede, ¿cierto? Pues puede ser un documento como este, o quizás pueda ser un documento como este. Ujú. Eso depende, digamos, como de las rectorías a nivel nacional, pero digamos que lo importante y lo básico es que en el documento, en el formato que se les muestre, pues debe haber esta información, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son los temas? Cuáles son los aprendizajes de ese curso y los resultados de aprendizaje y los aprendizajes específicos del curso. Y a partir de allí, pues esa sería la guía que cada uno de ustedes pues tendría a su disposición para entonces pensar en esas actividades que van pues a publicar en esa aula, ¿cierto? Bueno, con esta información pues vamos entonces, o ustedes irían a pensar cuál sería la propuesta metodológica para ese curso, ¿cierto? Yo les muestro este cuadrito acá porque digamos que para diseño instruccional es la manera, digamos, como más fácil de poder aterrizar las ideas y establecer unas actividades claras, pero pues cada uno de ustedes pues tendrá su forma de plantear esa ruta de actividades para sus cursos. Pero la idea es que acá, pues, con este ejemplo podamos primero establecer otros aspectos importantes. Entonces, si ya tenemos un detalle del curso en el que nos muestran unos resultados de aprendizaje, ¿cierto? Y ya hay unas estrategias y hay unos saberes o unos temas, ¿cierto? Ahí tendríamos que pensar entonces, bueno, qué tipo de actividades son más apropiadas para el curso pues, que estoy haciendo. Acá tenemos el ejemplo de un curso que se llama Regulación de la Revisoría Fiscal. Vamos a tener como ejemplo ese curso para que ustedes como que comprendan, eh, eh, em, es decir, cuál sería la mejor forma de responder a lo que nos está pidiendo el microcurrículo, a lo que nos está dando el microcurrículo y por supuesto abrir el camino al estudiante pues para que aprenda, ¿no? Sobre esos temas que están en ese micro. Lo primero es que ese conjunto de actividades para ese curso debe ser un conjunto de actividades homogéneo, ¿sí? En el que se pueda evidenciar el desarrollo del aprendizaje del estudiante de manera progresiva, ¿sí? Es decir, que se empiece con unas actividades pues de afianzamiento, algo básico, ¿cierto? Tal vez de introducción, de contextualización y en la medida en que se van avanzando en las unidades, pues se vaya subiendo el nivel, ¿cierto? Pues eso también depende pues del curso, ¿cierto? De qué semestre es, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de curso? ¿M? Hay que tener en cuenta, digamos, como todos esos elementos, ¿sí? Pero lo importante es que dentro de esa propuesta metodológica se puedan aplicar metodologías activas. ¿Sí? Esto creo que es algo que está sonando mucho en este momento en cuanto a la forma en la que pues se establece el proceso de enseñanza-aprendizaje y es pues bueno la aplicación de esas actividades en las que el estudiante a través, por ejemplo, de casos, ¿cierto? De un análisis de un caso, de el análisis de una problemática y de pronto de la solución de una problemática, pues aprende, ¿cierto? Sobre el tema. Ya, vamos como pensar en actividades sueltas
Sueltas me refiero, digamos, como a pedir de pronto en una primera instancia un mapa conceptual, ¿cierto? Se pide un mapa conceptual, no sé, sobre los antecedentes de la revisoría fiscal. Y en la segunda actividad, pues se pide, no sé, un cuadro comparativo, ¿sí? Pero sí, puede que el estudiante desarrolle una actividad y haga un entregable y se califique, pero bueno, detrás de hacer ese cuadro comparativo, de hacer ese mapa conceptual, el estudiante cómo puede eso evidenciarlo en su contexto real, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Como que el aporte de lo que el estudiante está aprendiendo, digamos, en Uniminuto es cómo él, todo eso que aprende se lo puede volver a la comunidad, ¿cierto? Cómo puede él con ese conocimiento participar en su contexto y contribuir a algo, ¿cierto? Construir algo. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, como ese punto de vista, es importante plantear entonces, de acuerdo a los cursos, unas actividades pues que sean coherentes, ¿cierto? Que el estudiante pueda aplicar algo, pueda, pues no sé, intervenir en algo, quizás analizar, eso depende también del nivel del curso. Pero digamos que en términos generales, la idea es que en esa propuesta de actividades que ustedes realicen, se pueda ver eso, ¿no? Es decir, pensando en actividades centradas en casos, en problemas, de pronto pensando en la aplicación de esta metodología, de pronto el design thinking, ¿cierto? Del prototipado, que es algo que está como sonando mucho y se está aplicando mucho en muchos procesos actualmente. Entonces, la idea es ir hacia allá, ¿cierto? Ir hacia allá, que el estudiante tenga la oportunidad de conocer esas metodologías, algo diferente, ¿cierto? Que le permita construir y aprender cosas nuevas. Entonces, bueno, de acuerdo, digamos, como con eso, les quería pues mostrar un ejemplo de una propuesta para este curso de revisoría fiscal, ¿cierto? Entonces, como su palabra, como su nombre lo dice, pues la regulación de la revisoría fiscal es un ejercicio que hacen pues los revisores fiscales, ¿cierto? En un contexto determinado. Quisiera que pudiéramos observar que en todo el desarrollo de las unidades hay el desarrollo de una auditoría, ¿cierto? Una auditoría de revisoría fiscal, ¿cierto? El estudiante entonces en cada una de esas, en cada una de las temáticas en las que se va avanzando en la unidad, en las unidades, perdón, en el curso, pues va realizando una parte de su auditoría, ¿cierto? Entonces, en este caso, el estudiante va a seleccionar una empresa, va a delimitar el tipo de auditoría que va a ejecutar y a partir de allí, pues va a justificar cuál va a ser, digamos, va a justificar por qué eligió esa auditoría y obviamente va a establecer el estado actual de la empresa. Y a partir de allí, sí, siguiendo esa secuencia, pues sigue desarrollando su auditoría. Todo esto va hilado y la idea es que el ejercicio se haga respondiendo a aprendizajes específicos y, por supuesto, a los resultados de aprendizaje del curso. Eso es clave que lo tengamos claro y de esa manera estaríamos respondiendo completamente a lo que nos pide el microcurrículo y, por supuesto, a lo que debe ser el proceso de aprendizaje de un estudiante, pues de una carrera pues profesional, ¿no? Entonces, estamos llevando al estudiante a través de unas actividades con un caso específico a pensar y a tratar de imaginar cómo sería él cuando sea revisor fiscal, cómo ejecutaría una auditoría en una empresa cuando esté en la realidad haciéndolo, porque ese es el objetivo. Entonces, en la medida en que vamos avanzando, se va avanzando en las unidades, vamos viendo que van haciendo una parte de esa auditoría, es decir, va a ir escalonado poco a poco durante el curso, ¿cierto? Y al final, pues, hacen, digamos, como el cierre o el compilado de todo ese ejercicio que se realizó durante el curso y pues hacen el cierre de la actividad haciendo, por ejemplo, como lo dice aquí, un dictamen final de la auditoría, ¿cierto? Con un informe que arroja los resultados de
de esos pasos, de esas etapas por las que pasó la auditoría de esa empresa durante el curso, durante un tiempo. ¿Sí ven? Entonces, claramente, digamos, esta secuencia de aprendizajes obedecen pues a la elaboración de un proyecto, ¿cierto? Estamos trabajando entonces este tipo de metodologías, ¿cierto? Bajo la construcción de proyectos y pues claramente es un ejercicio que acerca mucho más y le permite al estudiante tal vez comprender mejor de qué se trata la revisoría fiscal, ¿cierto? En una empresa. Entonces, de acuerdo, digamos, como con eso y teniendo claro esta información que nos da el microcurrículo y teniendo claro que esa secuencia de actividades para ese curso debe caracterizarse, pues, por estos elementos, ya, digamos, podríamos pensar en la formulación ya de las instrucciones de las actividades como tal. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, entonces ahora sí ya se puede ir a pensar entonces en las instrucciones para pues montar esas actividades en el aula, ¿no? Entonces, vamos a tomar como ejemplo esta segunda actividad, que pues es la primera parte de la auditoría que van a hacer para este curso de de regulación de la revisoría fiscal, ¿no? Entonces, como ven, la idea es que en esta primera parte el estudiante seleccione la empresa, la caracterice, escriba, digamos, como las características de la empresa, determine cuál es el tipo de auditoría que va a hacer y determine, digamos, como el estado actual de la empresa. Eso va a ser, digamos, la primera parte de esa actividad. Entonces, vamos a ver en ese orden de ideas, cómo serían las instrucciones o cuál sería la forma más adecuada de formular esas instrucciones para esa actividad. ¿Listo? Y les explico, digamos, en términos generales, qué, qué apartados debería tener una actividad para que tenga un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿sí? O sea, que quede completa, con la información completa. Entonces, bueno, como les decía, entonces la idea es formular las instrucciones para esa primera parte de la auditoría. Entonces, ¿qué vemos acá en esta plantilla? Bueno, hay una primera parte, pues que habla sobre una descripción, ¿cierto? Allí. Allí en esa plantilla, ¿qué vemos inicialmente? Un apartado de descripción. Hay que información básicamente va. ¿Qué va a hacer el estudiante? ¿Sí? ¿Qué va a realizar el estudiante? ¿De qué forma lo va a hacer? Es decir, si lo va a hacer de forma individual o colaborativa, eso es importante definirlo, ¿sí? Y explicarle cuál es el objetivo de la actividad. ¿Listo? Entonces, así rápidamente, dice, los estudiantes de forma colaborativa auditarán un contexto empresarial de su preferencia. En esta primera parte, delimitarán el tipo de auditoría que van a ejecutar con el objetivo de establecer la ruta de inspección y vigilancia más apropiada para la empresa. Así. La idea es que sea una descripción corta, al punto, concreta, que el estudiante sepa claramente, listo, tengo que hacer una auditoría, para esta parte tengo que delimitar el tipo de auditoría, tengo que hacerlo con un compañero, es decir, tengo que ingresar a un grupo, ¿cierto? Establecer un grupo de trabajo. Y, bueno, esto me sirve para hacer la ruta de inspección y vigilancia, ¿cierto? De esa empresa, ¿listo? Esa, digamos, es la instrucción más apropiada para que el estudiante sepa y se ubique dentro de lo que se va a hacer en la actividad, ¿listo? Adicional a esa descripción, pues ahí como ustedes lo ven, se agrega más información que de acuerdo a, digamos, a su experticia ustedes consideren pertinente. Para este caso, el experto que formuló esta actividad quiso pues acá entonces especificar de una vez, entonces, o decirles a los estudiantes cómo debían elegir o qué tipo o qué aspectos deben tener en cuenta para elegir ese contexto empresarial que van a auditar,
¿cierto? Y les dio unas especificaciones, ¿cierto? Entonces, les dijo, elijan un contexto empresarial en donde puedan pues acceder con facilidad a su información, ¿cierto? Lean sobre la organización, ¿sí? Empápense de la información de la organización, qué hace, sus procesos, ¿cierto? Y entonces, de acuerdo a esa estructura, ¿sí? Y a las necesidades de esa empresa, entonces hagan un informe. Háganme un informe en el que me digan cómo es la empresa, es decir, caracterícenla, ¿cierto? Díganme cuál es su actividad económica, la estructura organizativa, sus propósitos, explíquenme el tipo de auditoría que van a ejecutar, ¿cierto? Previamente, pues en la actividad número uno se hizo una actividad en la que los estudiantes vieron los tipos de auditoría que se pueden aplicar, entonces eso ya venía, digamos, como establecido, ya tenían eso interiorizado. Sí, digamos que se supone que en la secuencia la idea era que el ejercicio se desarrollara así, ¿sí? Justifiquen el tipo de la auditoría y pues al final hagan un puntico en el que reflexionen sobre el impacto que tiene una revisoría fiscal en los contextos empresariales aquí en Colombia. Ese es el grueso de la actividad, el desarrollo. Entonces, como vimos al inicio, se hizo la descripción, ¿cierto? Se les dio unas especificaciones, sube un poquito más alejita al inicio la descripción. Ok, se les dio la descripción, entonces ese fue el inicio de la descripción, se les describió qué iban a hacer, se les dijo elijan una empresa, ¿cierto? Identifiquen ciertas cosas, luego entonces a partir de eso ya vayan a la organización y vayan al detalle a mirar cuáles son sus procesos, de qué se trata, qué hace la empresa, cuál es su actividad económica, si quieres ahora sí baja un poquito más, y entonces háganme un informe. Ese va a ser la primera tarea, ¿cierto? La primera tarea es un informe de la caracterización de la empresa y dígame el tipo de auditoría que van a utilizar. ¿Listo? Posterior a eso, ¿cierto? Y o no, posterior no, adicional a eso, o sea, decirle al estudiante qué es lo que va a hacer, que elija la empresa y que le entregue un informe, hay que brindarle al estudiante algunas herramientas, ¿sí? De consulta para que él pueda construir ese informe, ¿cierto? Porque es un informe, pues, un poco detallado. Entonces, la idea es que utilice unos términos, digamos, un lenguaje apropiado. Entonces, la idea es sugerirle la consulta de unos recursos bibliográficos. Esos recursos bibliográficos son los que están en el microcurrículo, los documentos que ahorita estábamos viendo en el Excel, ¿cierto? Y viene una propuesta de recursos. La idea es que esos recursos se los podamos pues revisar en su momento y de pronto pues sugerirle al estudiante la consulta de algún capítulo que le pueda ayudar a construir su informe. ¿Cierto? Y pues adicional a eso, pues aparte de esos recursos, pues también se puede sugerir otro tipo de recursos, tal vez de uso externo, pues, bueno, siempre y cuando pues garanticemos todo este tema de los derechos de autor y pues del uso de material en fuentes académicas confiables, pues como esas condiciones que nosotros ya sabemos sobre el uso de recursos educativos pues en un minuto. Ya digamos con esa sugerencia que se le hace de esa consulta de esos recursos, entonces ahí le vamos a decir, bueno, entonces ya elija una empresa, haga el informe, le hace estos capítulos que de pronto le ayuden a pulir ese informe. Entonces, como tercer punto, entonces te vamos a decir cómo tiene que entregar ese informe. Sí, eso es muy importante, de tener, dejárselo claro al estudiante cómo lo tiene que presentar, ¿cierto? Hay obviamente para estos ejercicios hay unos formatos y hay alguna manera como específica en el que se deben hacer esos informes, pues ese es el momento, digamos, como para poder especificar esa información, ¿cierto? Entonces ahí se le dice al estudiante en qué formato va a hacer el informe. Entonces lo va a hacer en un documento Word, ¿cierto? Y especifica qué letra quiere, en qué tamaño, el interlineado, ¿cierto? La cantidad de páginas, la extensión de páginas que debe tener ese informe. ¿M? Eso ya queda, digamos, a discreción de cada uno de ustedes, pues de acuerdo pues a la actividad que se vaya a realizar. ¿M?
Y pues de ahí en adelante, unos aspectos pues que ya son de forma, pues para que el informe pues sea fácil de leer, que la información se vea organizada, que pues que todo se vea, digamos, de una entrega pues digamos como de un profesional como tal, ¿no? Entonces, que organice la información, que utilice las reglas gramaticales, que si va a utilizar alguna cita que pues escriba o aplique las normas APA, ¿cierto? Y en citaciones y referencias, en citas y referencias, perdón. Y al final, pues especificarle dónde lo va a entregar, ¿cierto? A dónde lo va a subir y cómo va a ser evaluado. Eso es muy importante tenerlo claro y que al estudiante le quede claro cómo lo van a evaluar. Entonces, como era una actividad en grupos, pues entonces ahí la idea es que uno solo de los estudiantes pues tome el informe y entonces lo cargue entonces ahí en el aula, en el botón de enviar actividad, ¿cierto? Y lo entrega. Esa es la condición. ¿M? Creo que ahí no está especificado, no hay falta, digamos, la instrucción de o poderle detallar al estudiante que esa actividad es una actividad evaluativa y que se va a utilizar, por ejemplo, una rúbrica de evaluación, es decir, especificar el instrumento de evaluación que se va a utilizar para evaluar, ¿sí? Esos instrumentos de evaluación ustedes se pueden guiar por esas técnicas sugeridas que vimos en el microcurrículo en su momento. Ahí hay unas técnicas, entonces hablan de rúbricas, de cuestionarios, de listas de chequeo, ¿sí? Pero entonces ya, digamos, bajo su experticia, digamos, y a su discreción, ustedes, pues, tienen la libertad de determinar cuál sería el instrumento de evaluación más apropiado para evaluar, por ejemplo, ese informe, ¿cierto? Entonces, digamos que en términos generales, así sería el planteamiento de las instrucciones para una actividad, ¿no? Que tenga una descripción, que le diga al estudiante qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Que le digamos al estudiante qué es lo que tiene que entregar, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que realizar, ¿sí? Sugerirle la consulta de unos recursos educativos para que afiance o puntualice algunos conceptos para ese informe. Y por último, decirle cómo tiene que hacer esa actividad, cómo tiene que hacer ese informe y cómo tiene que entregarlo. Mm. Esa es la manera, digamos, como más completa en la que podemos decirle al estudiante cómo realizar una actividad. Digamos, y aplica, digamos, para lo que ustedes quieran hacer. Si quieren hacer, no sé, ya un producto visual, entonces si quieren hacer una infografía, funcionaría de la misma forma. Entonces va a ser una infografía sobre tal tema, especificando qué es lo que ve ahí dentro de esa infografía. Léase tal recurso para que de pronto pueda afianzar tal concepto y entonces haga la infografía con X herramienta o con la herramienta que usted quiera, pero con estas características. Así funcionaría, digamos, para cualquier tipo de actividad que ustedes tengan en mente para los cursos. Sí, lo importante es eso, que al estudiante le quede claro de principio a fin que actividad está realizando y cuál es el objetivo de hacer esa actividad. Es el sentido de, bueno, ¿por qué estoy haciendo yo esa primera parte de esa auditoría, no? Y eso, ¿cómo, digamos, cómo damos cuenta de eso? Pues con los resultados de aprendizaje, ¿sí? Porque la idea es que las actividades que se propongan estén alineadas a los resultados de aprendizaje del curso, ¿sí? Y a las temáticas, por supuesto, que vienen en el microcurrículo. Entonces, ya con esa información y teniendo claro eso, pues es, digamos, solamente entrar y ya como tal digitar la información en el aula. Yo, digamos, desde mi punto de vista, sugeriría que antes de entrar, digamos, como a editar en sí el aula, digamos, desde cero, sería que trabajaran en un documento así como este, pudieran, digamos, como dejar claras las ideas, establecido todo, digamos, ese paso a paso y ya luego entonces sí entran a hacer el montaje pues de esas instrucciones en el aula. ¿Listo? Vale, entonces, bueno, aquí falta algo y es la parte de la rúbrica, de la parte de la evaluación. Entonces, Alejita, si quieres, porfa, ábrete rápidamente el formatico de la rúbrica. Ese, el formato de la rúbrica. Entonces, les estoy mostrando un ejemplo de formato de rúbrica que se utiliza en diseño educativo.
Yo creo que la mayoría de ustedes pues ya tienen, digamos, conocimiento y contacto pues de este tipo de instrumento de evaluación. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, la idea es que sí o sí en las actividades, pues que ustedes determinen que van a ser evaluativas dentro de su curso, pues tenga un instrumento de evaluación y que ese instrumento de evaluación, los criterios que estén allí sean completamente claros y eso sea transparente para los estudiantes, que la evaluación sea transparente, sí, que sea algo objetivo, ¿sí? De parte suya como docentes y pues obviamente es del rol de ellos como estudiantes, que sea algo, digamos, completamente neutro y que efectivamente sea un instrumento que facilite y pueda medir de alguna forma ese proceso de aprendizaje que el estudiante pues haya obtenido pues en la medida que vaya avanzando en el curso. Entonces, si quieres, baja un poquito más alejita y vemos los criterios. Entonces, aquí, pues, básicamente, esos criterios que se propusieron, obviamente, están atados o alineados a lo que se solicitó en esa primera parte de esa revisoría, ¿no? Entonces, que se pidió, pues, que hicieran una caracterización de la empresa, ¿cierto? Y ahí tenían que detallar ciertas, digamos, como cierta información, ¿cierto? eh, en ese informe había que explicar cuál era el tipo de auditoría que se iba a ejecutar pues para el tipo de empresa que se estaba revisando, ¿cierto? Y justificarlo, la justificación de la selección. Y bueno, hay también entonces ese punto final sobre esa reflexión sobre la importancia o el impacto de la revisoría fiscal en el contexto empresarial acá colombiano, también se determinó que en su momento, pues que va a ser un punto para evaluar. Las rúbricas de evaluación, pues se pueden formular con mínimo 3 criterios de evaluación y máximo 5, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por un lado, pues esa cantidad de criterios, determinarlos, de una manera, digamos, como equitativa y que se aborde, digamos, todo lo que se pidió en la actividad, porque esa es la idea, que lo que se evalúe acá, pues sea lo que, pues, el estudiante entregó en su informe de su evidencia final o su evidencia, ¿no? De trabajo, que sería esa primera parte de ese informe, ¿no? Pues que esos criterios efectivamente se correspondan con esa información que el estudiante entregó. O sea, digamos que los tips que ustedes deben tener en cuenta para poder diligenciar un tipo de instrumento de evaluación como estos, por ejemplo, ¿sí? Ya en una lista de chequeo, pues es lo mismo, digamos, todos los instrumentos que se propongan deben ir y los criterios que se propongan para evaluar, sí o sí tienen que ver con lo que el estudiante entregó en su informe y, por supuesto, con los resultados de aprendizaje del curso, ¿sí? Por eso esta rúbrica al inicio, si te devuelves un poquito alejita, pueden ver que están declarados cuáles son los criterios, ¿sí? Cuál es el resultado de aprendizaje, ¿sí? Es decir, de la unidad, analizar la importancia de la revisoría fiscal, ¿cierto? Y cuáles son los criterios que van a utilizar, ¿cierto? Entonces, identifica, es decir, todos estos niveles que aparecen allí son los mismos, pues, que están declarados en el microcurrículum, ¿cierto? Es decir, que toda esta información ahí está siendo evaluada en esos categorías, ¿listo? En esos criterios. De esta manera nosotros garantizamos que el proceso de evaluación ahí del estudiante pues se hace de forma transparente como se los estaba diciendo. Entonces ahí garantizamos como esa propuesta que les estaba diciendo como inicio, desarrollo y fin, ¿cierto? El inicio entonces se planteó esa estructura de ese planteo, esa propuesta metodológica, ¿cierto? En el desarrollo, entonces, se formularon las instrucciones, se le dijo al estudiante cómo tenía que hacer la actividad y hubo un cierre en el que se evaluó esa actividad y se determinó una calificación para ese entregable que eh, envió el estudiante en la plataforma. ¿Listo? Entonces, digamos como que esa en términos generales vendría a ser como el ejercicio que de parte de ustedes tendrían que realizar para entonces ahora sí llegar al aula y entonces montar sus actividades. ¿Listo?
Listo. Entonces ahí es fácil porque ya, mira, ahí, digamos, como que los campos de texto ahí ya, digamos, como que dan la señal de qué es lo que hay que poner ahí. Entonces lo que hacemos es copiar y pegar. Entonces, como ya tenemos la actividad acá, ya la tenemos bien organizadita, ya sabemos que está bien redactada, entonces empezamos a copiar y pegar de un lado allá a Moodle. Ahí más adelante ustedes miren, La pueden tener disponibilidad. exacto, sí, si quieres Alejita, y tú les puedes como puntualizar esa parte. Sí, bueno, pues aquí sencillamente es las fechas de disponibilidad de la actividad. Entonces, pues ustedes pueden, digamos que indicar desde qué fechas pueden hacer las entregas a los estudiantes y hasta qué fechas lo pueden hacer. Entonces, también pueden poner fecha de recordatorio para calificación y pues la fecha límite de la entrega de la actividad. ¿Listo? Aquí en tipos de entrega, pues si quieren texto en línea o un archivo que ellos envíen con la información. En este caso creo que es un archivo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cuántos archivos pueden subir y de qué peso? ¿Listo? ¿Qué tipo de archivos? Si de pronto es PDF, en Word o Excel. Bueno, ahí ya depende mucho de lo que ustedes, pues digamos que consideren en la actividad. Ujú, En retroalimentación, ustedes pueden subir un archivo con la retroalimentación de la actividad o también pueden hacer un comentario directamente en la actividad. Pues si es por grupo, entonces pues es configuración para hacer la entrega por grupo, cuántos intentos tienen de entregas, el tema de la calificación, si es por ujú, puntuación o por escala, depende, y o por rúbrica, ¿no? Eso ujú, ya pues dependerá digamos, de la forma en la que exacto. ustedes hagan la calificación de la actividad. Correcto. En este caso, como hicimos el ejemplo de la rúbrica, entonces, si quieres, Alejita, marquemos rúbrica y mostrémosle entonces al profe cómo tendrían que hacer el montaje de su rúbrica, De la rúbrica. ¿cierto? Ujú. Ujú, Listo. Entonces lo seleccionamos con rúbrica. Acá en ajustes común del módulo es que ustedes pueden, digamos que tienen la opción de mostrar si quieren que la actividad todavía no se le muestre a los usuarios, a los estudiantes, o sea, ustedes pueden montar la actividad en el aula y decidir todavía no mostrársela a los estudiantes, ¿sí? Ocultarla, pero está dentro del aula o pues que se muestre en la página del curso. ¿Listo? También aquí hacerlo disponible, pero no mostrarlo en la página del curso, o sea, aparece la actividad, pero todavía no está disponible para realizarlo hasta la fecha que ustedes indiquen, ¿listo? En restricciones de acceso, ustedes pueden escoger, digamos, no puede presentar esta actividad hasta que no haga, no sé, tal vez el cuestionario tal, ¿sí? Entonces ustedes ponen ahí la restricción para el ingreso a la actividad. ujú. Listo, ya quedó. Entonces, guardar cambios y mostrar. Hagámosla desde cero. Entonces, le ponemos el nombre de la El nombre, sí, el nombre de la actividad, rúbrica, no sé, calificación, ¿cómo se llama colóquele este? rúbrica, entonces primera parte de la auditoría. Ujú. Eso, listo. Y bueno, ahí en ese apartado de descripción, bueno, aquí no es necesario o obligatorio como hacer alguna descripción. Bueno, quizás podríamos acá, por ejemplo, mencionar los resultados de aprendizaje, ¿sí? Sí, es decir, los criterios de evaluación, sí, los resultados de aprendizaje que pues están asociados a esa primera parte, entonces pues puede ser. Ustedes podrían agregar esa información allí, pero no es obligatorio, ¿sí? Lo que Ujú. sí es importante es ahí ya más abajito, en donde está esa recuadro como sombreado, ¿no? Ahí es el apartado del espacio para agregar esos criterios que vimos en la rúbrica ya en el Word, ¿no? Entonces, esta rúbrica se lee de izquierda a derecha. Entonces ahí pues la idea es que copiemos entonces la información que tenemos en la rúbrica. Ahí va el nombre del criterio. Entonces sería caracterización de la empresa. Exacto.
En esa columna van siempre son los nombres de los criterios, ¿listo? Y ahí en adelante, entonces la que dice 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, esos son los niveles de la rúbrica. ¿Listo? Ahí Estos. nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 niveles, ¿cierto? Que es alto, moderado, bajo y muy bajo. Entonces, revisemos que esa sea la cantidad que está allá al otro lado. Entonces, nos haría falta añadir un nivel, porque solamente tiene 3. 4. Ujú. Ajá, listo. Y ahí entonces, de acuerdo con eso, entonces se van parando, digamos, como en los campos de texto y sería entonces entrar y copiar, digamos, esa información, esa gradación que ya le dimos a ese criterio en la rúbrica, en el Word. ¿Mm? Pues como que sería más sencillo porque, bueno, por un lado, pues les ayuda, digamos, como a tener más organizado y segundo, acá el tema de, digamos, de ortografía y todo eso, también les facilita para que de pronto no se vaya con errores de ortografía. Pasan, exacto. Ujú. Acá. ¿Listo? Y ahí entonces definir el puntaje, ¿no? Pues acuérdense que la escala de evaluación es de 0 a 5, ¿sí? De 0 a 5 puntos. Entonces ya ustedes pues distribuyen el puntaje en los criterios pues de la forma pues que ustedes consideren más conveniente. Y ahí en adelante, pues entonces ahí más abajito, ahí está el botón de añadir criterio, ¿cierto? Es Le para damos el clic ahí siguiente. y ahí sigue, exacto. Y se agregan los criterios, pues, de la rúbrica, ¿no? Los que Ujú. se hayan trabajado. Creo que ella Listo. es guardar y dejarla, ¿cierto? Sí, dejamos con ese primer criterio. Exacto. Y ahí ya, mira, se les empieza ya se Perdón. visualiza, digamos, lo que se ha trabajado, lo que se guardó. No le den aquí en guardar como borrador, sino en guardar la rúbrica y dejarla preparada. Por eso fue que la borré. Vamos, como que ese es el ejercicio, esa es la manera, digamos, como que se podría habilitarlo esa herramienta, la de rúbrica, ahí en Moodle, y así sería como se tendría que editar. Bueno, y lo de los puntajes, que ya Exacto, saben cómo se hace. Y que era acá 0,3 sí, y acá 0. Listo. Guardar y dejarla guardar. preparada. Y dejarla preparada. Listo. Ahora sí. Quítale esos criterios Los de otros más. criterios. Sí, Ujú. bórraselos, porque no están diligenciados. Ajá, mira, sí. Entonces, así la ven. Y sube un poquito más para que ellos puedan ver cómo se proyectan las instrucciones. ¿Sí ven? Entonces ahí aparece la etiqueta primera parte de la auditoría y bueno, ahí se alcanzó fue a copiar la parte de la Ujú. descripción. La idea es que ahí se vea completa, digamos, como toda la instrucción, así como lo vimos en el Word. Esa es la idea. Y creo que eso se puede activar y hacerle, y se pueden hacer más ediciones, ¿cierto? O sea, Ujú. el profesor puede entrar, digamos, las veces que considere necesario y hacerle los cambios, ¿sí? Sí, sí, sí se puede hacer. Sí, sí, digamos que ese es el ejercicio, eso digamos así, en términos generales, los elementos que ustedes deben tener en cuenta, pues para que formulen sus actividades en sus cursos, pues salga, digamos, algo acorde a lo que pide el microcurrículo. Ujú. Profes, yo les voy a mostrar aquí, digamos, si necesitan en algún momento soporte o alguna orientación, ustedes pueden ingresar a sus aulas. En área personal van a encontrar aquí un bloque donde encuentran los manuales de uso de Moodle docentes o en cursos libres también hay un curso que se llama Moodle docentes por si de pronto necesitan alguna información o ampliar conocimientos, ¿listo? Si tienen algún tipo de soporte, algún error en sus cursos o algún inconveniente, pueden hacernos llegar la información por medio de el formulario de soporte o por el chat de aulas virtuales, ¿listo? Por medio de este es el formulario de soporte, ustedes indican aquí, llenan los datos, indican
qué es lo que requieren, ser muy específicos, por favor, al momento de erradicar estas solicitudes, pues para que se pueda de pronto entender más y manejar el problema, pues digamos que más eficazmente. Profes, muchas Quedamos Listo. gracias. muy Muchas gracias. Que entonces, tengan un feliz día. bueno, Gracias. gracias.